En las frías paredes de un castillo español, donde los secretos se esconden entre las sombras, un hombre poderoso y una mujer humilde desafiaron el destino que les fue impuesto. Lo que comenzó como un acuerdo nacido de la desesperación, se transformaría en una historia que desafiaría siglos de tradición y prejuicio. Felipe de Montemayor, duque de Albarracín, contemplaba el horizonte desde la torre más alta de su castillo. A sus 40 años, su rostro mostraba más arrugas de las que correspondían a su edad, cicatrices invisibles de una vida marcada por la tragedia. Habían pasado ya 5 años desde aquella fatídica noche en que encontró a su esposa, la duquesa Isabel, sin vida en sus aposentos. El recuerdo aún lo atormentaba. La había encontrado tendida sobre la alfombra persa, su cuerpo inerte, con una copa de vino derramada a su lado. Los rumores no tardaron en propagarse como la pólvora. Envenenamiento. Y todos los dedos apuntaron hacia él, el esposo distante, el hombre de temperamento sombrío. El duque ha matado a su esposa, gritaban en los mercados. La mató porque no podía darle un heredero, susurraban las damas de la corte tras sus abanicos. La nobleza, esa misma que había compartido su mesa durante años, le dio la espalda sin esperar pruebas. El juicio fue un espectáculo lamentable. Felipe permaneció impasible mientras los testigos desfilaban con historias de discusiones acaloradas y supuestas amenazas. Su abogado, un hombre astuto, logró demostrar que no existían pruebas concluyentes contra él. La falta de un motivo claro y el testimonio de su médico personal, quien afirmó que la duquesa padecía una enfermedad del corazón no diagnosticada, fueron suficientes para que el tribunal lo declarara inocente. Pero la absolución legal no significó la redención social. La corte española lo recibió con frialdad, las invitaciones cesaron, y las puertas de los salones se cerraron para él. Felipe entendió el mensaje. Era un paria con título, un hombre marcado por la sospecha. Se recluyó entonces en su castillo de Albarracín, una imponente fortaleza de piedra que se alzaba sobre las montañas aragonesas. Despidió a gran parte de la servidumbre, conservando solo a aquellos cuya lealtad estaba por encima de los rumores. Las habitaciones que antes bullían de vida quedaron silenciosas, los jardines descuidados, y los salones cubiertos con sábanas blancas como fantasmas de tiempos mejores. Los años de aislamiento endurecieron su carácter. Su rostro, que alguna vez había sido considerado atractivo, se volvió severo. Sus ojos, de un azul profundo, parecían haberse apagado, como si la vida los hubiera abandonado junto con su reputación. Sin embargo, una preocupación mayor que su honor mancillado comenzó a atormentarlo. La continuidad del linaje. El ducado de Albarracín, con sus tierras fértiles y su histórico castillo, llevaba en la familia Montemayor más de 300 años. La idea de que todo terminara con él, de que el apellido se extinguiera por falta de descendencia, le resultaba insoportable. Su tío Gonzalo, el único familiar que aún mantenía correspondencia con él, no dejaba de recordárselo en cada carta. Un hombre sin heredero es un árbol sin raíces, destinado a caer y ser olvidado. Las palabras lo perseguían en sus noches de insomnio. Felipe sabía que debía tomar una decisión. Casarse nuevamente estaba prácticamente descartado. Ninguna familia de la nobleza entregaría a su hija a un hombre con su reputación, y él no estaba dispuesto a sufrir la humillación de ver rechazadas sus propuestas. Una tarde de otoño, mientras revisaba los documentos legales del ducado, encontró una cláusula antigua que permitía el reconocimiento de herederos nacidos fuera del matrimonio, siempre que fueran reconocidos oficialmente. Aquella noche, por primera vez en años, el duque Felipe de Montemayor durmió sin pesadillas. Había encontrado una solución, una que no requería del beneplácito de la sociedad que lo había condenado. Lo que necesitaba era una mujer discreta, saludable, que pudiera darle un hijo y que no representara una amenaza para su ya maltrecha posición social. Alguien a quien pudiera controlar, alguien que dependiera completamente de su protección. Y sabía exactamente dónde buscar. Clara Mendoza no había conocido más hogar que el castillo de Albarracín desde los 12 años. Ahora, con 22, se movía por los pasillos de piedra con la familiaridad de quien ha crecido entre sus muros. Hija de campesinos, había llegado como ayudante de cocina, pero su inteligencia natural y su dedicación la habían llevado a convertirse en una de las pocas doncellas de confianza que quedaban al servicio del duque. Lo que verdaderamente distinguía a Clara del resto de la servidumbre
era su devoción hacia el pequeño Tomás, un niño huérfano de 5 años que había sido recogido por el anterior mayordomo antes de su muerte. El niño, enfermizo desde su nacimiento, sufría frecuentes ataques de tos que lo dejaban débil y tembloroso. Clara se había convertido en su protectora, cuidándolo como si fuera su propio hijo. Cada noche, después de terminar sus labores, Clara se escabullía hasta la pequeña habitación del niño en el ala de servicio. Le llevaba infusiones de hierbas que ella misma recogía en el bosque cercano. Le contaba historias de caballeros valientes y princesas inteligentes, y cantaba las nanas que su madre le había enseñado antes de morir. «Algún día serás fuerte como un roble, mi pequeño», le susurraba mientras lo arropaba, aunque en su corazón temía que el invierno próximo fuera demasiado duro para su frágil constitución. Fue precisamente durante una de estas visitas cuando ocurrió el primer encuentro significativo con el duque. Clara estaba cambiando las compresas frías sobre la frente febril de Tomás cuando la puerta se abrió sin previo aviso. Allí, imponente con su altura y su porte aristocrático, estaba Felipe de Montemayor. «¿Qué sucede con el niño?», preguntó con una voz que, aunque severa, dejaba entrever cierta preocupación. Clara, superando su sorpresa inicial, explicó la condición de Tomás y los remedios que estaba aplicando. Para su asombro, el duque no la reprendió por usar hierbas del bosque ducal sin permiso. En cambio, se acercó al lecho del pequeño y observó con atención su rostro pálido. «Mi madre solía preparar un remedio con miel y limón para la fiebre», comentó casi para sí mismo. Y antes de marcharse añadió: «Asegúrate de que el médico lo visite mañana. Yo cubriré los gastos». Aquel breve intercambio desató una ola de rumores entre la servidumbre. Las cocineras cuchicheaban sobre cómo el duque había preguntado por el nombre de Clara al mayordomo. Los jardineros comentaban que lo habían visto observarla desde la ventana de su estudio, mientras ella recogía flores para alegrar la habitación de Tomás. «El señor busca calentar su cama», sentenció doña Matilde, la ama de llaves, con una mezcla de desdén y preocupación. «Ten cuidado, niña. Los hombres como él toman lo que desean y luego desechan lo que ya no les sirve». Clara fingía no escuchar estos comentarios, pero cada vez que se cruzaba con la mirada penetrante del duque en los pasillos, un escalofrío recorría su espalda. No era miedo lo que sentía, sino una extraña mezcla de curiosidad y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Lo que nadie en el castillo sabía era que Clara guardaba sus propios secretos. No era la simple campesina que todos creían. Su madre, antes de morir, le había confesado que era fruto de una relación prohibida con un noble que había sido desterrado por oponerse al rey. Le había entregado un medallón con un escudo de armas parcialmente borrado y una carta sellada que debía abrir solo cuando encontrara su verdadero lugar en el mundo. Clara guardaba estos tesoros envueltos en un paño de lino bajo una tabla suelta de su habitación. A veces, en las noches solitarias, sacaba el medallón y lo contemplaba a la luz de una vela, imaginando una vida diferente, una donde no tuviera que servir, donde pudiera estudiar y viajar como los personajes de los libros que había aprendido a leer en secreto. Pero estos sueños se habían roto hace tiempo. Clara había aceptado su destino como sirvienta, encontrando consuelo en el cariño de Tomás y en los pequeños momentos de belleza que lograba crear en medio de la austeridad del castillo. Se había prometido a sí misma que jamás sería como esas muchachas que entregaban su virtud a cambio de falsas promesas de un futuro mejor. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella, planes que comenzarían a revelarse la mañana en que el mayordomo le entregó un mensaje que cambiaría el curso de su vida. «El señor duque solicita tu presencia en sus aposentos privados esta noche, después de la cena». El reloj de la torre marcaba las 9 cuando Clara, con las manos temblorosas, llamó a la puerta de los aposentos ducales. Nunca había estado en esta parte del castillo, reservada exclusivamente para la familia y los invitados de alto rango. La puerta se abrió revelando una antesala ricamente decorada con tapices que narraban antiguas batallas y muebles de maderas nobles que contrastaban con la austeridad del resto del castillo. El duque Felipe la esperaba de pie junto a la chimenea encendida, sosteniendo una copa de vino. Vestía una camisa blanca de lino y un chaleco bordado, más informal de lo que Clara jamás lo había visto. Por un momento, pareció casi humano, vulnerable incluso. «Acércate, Clara», ordenó con voz serena pero firme.
¿Sabes por qué te he mandado llamar? Clara negó con la cabeza, manteniendo la mirada baja como dictaba el protocolo. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que él pudiera escucharlo. Mírame cuando te hablo, dijo, y cuando ella levantó los ojos, continuó. He estado observándote. Tu dedicación al niño enfermo, tu discreción, tu inteligencia. No eres como las demás sirvientas. Se acercó a ella, estudiando cada detalle de su rostro como si buscara algo específico. Clara permaneció inmóvil, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera. Necesito un heredero, declaró abruptamente. Un hijo que continúe el linaje de los Montemayor. Y he decidido que tú serás su madre. Las palabras cayeron como una sentencia. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. De todas las posibilidades que había imaginado, ésta superaba cualquier escenario. Mi señor, yo no comprendo, balbuceó. Es simple, continuó él, caminando hacia su escritorio donde desplegó un documento. Te ofrezco un acuerdo. Me darás un hijo, preferiblemente varón. A cambio recibirás protección vitalicia, una casa en las tierras del ducado y una asignación mensual que te permitirá vivir cómodamente. El niño será reconocido como mi heredero legítimo. Clara escuchaba atónita. Cada palabra era como una bofetada a su dignidad. ¿Y si me niego?, preguntó con una valentía que ni ella misma sabía que poseía. El rostro del duque se endureció. No estás en posición de negarte. Podrías encontrarte sin empleo, sin referencias, con un niño enfermo que depende de ti. El invierno se acerca y las calles no son lugar para una mujer sola. La amenaza velada quedó flotando entre ellos. Clara sintió una mezcla de indignación y miedo. ¿Cómo se atrevía a utilizarla así? A reducirla a un simple vientre para sus propósitos. Pero también, ¿qué opciones tenía realmente? ¿Y después qué?, preguntó, luchando por mantener firme su voz. Me apartará del niño como si fuera un mueble que ya no necesita. Algo cambió en la expresión del duque, un destello de respeto. No soy el monstruo que crees, respondió con cierta amargura. El niño sabrá quién es su madre. Podrás verlo, educarlo incluso, siempre que entiendas tu lugar. No pretendo una esposa, Clara. Pretendo una madre para mi heredero. Caminó hacia la ventana, dándole la espalda. No tienes que responder ahora. Tienes hasta mañana al anochecer. Pero recuerda esto. Te estoy ofreciendo más de lo que cualquier mujer de tu condición podría soñar. Clara permaneció en silencio, procesando cada palabra. Pensó en Tomás, en cómo dependía de ella. Pensó en las noches frías que se avecinaban, y en cómo el niño no sobreviviría sin los cuidados adecuados. Pensó en sí misma, en sus sueños rotos, en el medallón escondido bajo la tabla de su habitación. Si acepto, comenzó sorprendiendo al duque que se giró para mirarla. Tengo condiciones. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios del hombre. Te escucho. El niño Tomás vendrá conmigo a donde sea que vaya después. Recibirá educación y cuidados médicos como si fuera de su sangre. Y quiero aprender a leer y escribir correctamente. Felipe la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Ya sabes leer? Clara asintió, revelando sin querer uno de sus secretos guardados. Interesante, murmuró él. Tus condiciones son aceptables. Añadiré una cláusula al acuerdo. Se acercó nuevamente a ella, esta vez con un paso más suave. Hay algo más que debes saber. Este acuerdo requiere intimidad entre nosotros. Comenzando mañana por la noche si aceptas. Clara sintió que el calor subía a sus mejillas. Sabía perfectamente lo que implicaba, pero escucharlo tan directamente la desarmó. Necesito tu respuesta ahora, exigió él, su voz mezclando autoridad con algo parecido a la súplica. En ese momento, Clara tomó la decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. No fue solo por supervivencia, aunque eso pesaba enormemente. Fue también por una extraña conexión que sentía hacia este hombre solitario y atormentado. Una curiosidad que no podía explicar. Acepto, dijo finalmente, sellando su destino con una sola palabra. La habitación ducal estaba iluminada por docenas de velas cuando Clara entró la noche siguiente. Alguien había esparcido pétalos de rosa sobre la enorme cama con dosel, y una botella de vino reposaba junto a 2 copas de cristal tallado. Estos detalles, que pretendían crear una atmósfera de romance, solo intensificaron su nerviosismo. Clara llevaba un camisón de seda blanca que el duque había hecho llegar a su habitación esa misma tarde, junto con un mensaje que simplemente decía: a las 10. La prenda, demasiado fina y reveladora para su gusto, la hacía sentir expuesta y vulnerable.
Felipe la esperaba sentado en un sillón junto al fuego, vestido con una bata de terciopelo azul oscuro. Al verla, se levantó y la observó de arriba abajo con una mirada que Clara no supo interpretar. ¿Era deseo, aprobación o algo más complejo? «Estás hermosa», dijo con voz ronca, acercándose para servirle una copa de vino. «Esto ayudará a calmar los nervios». Clara aceptó la copa, pero apenas la probó. Necesitaba mantener la mente clara para lo que estaba por venir. «Podemos proceder de inmediato, si así lo prefieres», ofreció él, interpretando su silencio como impaciencia por terminar el trámite. Respondió ella con más firmeza de la que pretendía. Luego, suavizando el tono, añadió: «Quisiera conocerle un poco antes, mi señor. Si vamos a crear vida juntos, debería saber algo más de usted que los rumores que circulan por el castillo». Felipe pareció sorprendido por su audacia, pero luego sonrió levemente. «¿Qué quieres saber?» «¿Es cierto lo que dicen sobre la duquesa?» La pregunta quedó suspendida entre ellos como un cuchillo afilado. Clara contuvo la respiración, temiendo haber ido demasiado lejos. Para su sorpresa, Felipe no se enfureció. En cambio, sus hombros se hundieron ligeramente y su rostro mostró una tristeza que parecía venir de lo más profundo de su ser. «No», respondió finalmente. «No la maté, la amaba a pesar de nuestros problemas». Isabel sufría en silencio una enfermedad del corazón que ocultó a todos, incluso a mí. No quería que la vieran como débil o inadecuada para su posición. La noche que murió habíamos discutido, sí, sobre nuestra falta de herederos. Salí furioso a cabalgar para calmarme. Cuando regresé, la encontré. Su voz se quebró. Dio un largo trago a su copa antes de continuar. Nadie quiso creerme. Era más conveniente pensar que el frío duque de Montemayor había eliminado a su esposa estéril para buscar una nueva. La verdad raramente es tan emocionante como la mentira. Clara sintió una punzada de compasión. Sin pensarlo, extendió su mano y tocó su brazo en un gesto de consuelo. Felipe miró su mano como si fuera algo extraño y precioso. «¿Por qué me crees?», preguntó con genuina curiosidad. «Sus ojos», respondió ella simplemente, «reflejan dolor, no culpa». Algo cambió en la atmósfera de la habitación. La tensión sexual que había estado presente desde el principio se transformó en una conexión más profunda, más humana. 5 años, murmuró él. 5 años de soledad. No solo sin una mujer, sino sin una conversación sincera, sin alguien que me mire sin juzgarme previamente. Clara comprendió entonces que compartían algo. Ambos estaban solos, ambos cargaban con secretos, ambos anhelaban algo más que sus circunstancias les permitían. «También conozco la soledad», confesó ella. «Ser invisible tiene ese efecto. Nadie pregunta a una sirvienta qué piensa o qué sueña». Felipe se acercó más a ella, esta vez no con deseo sino con curiosidad genuina. «¿Y qué sueñas tú, Clara Mendoza?». La pregunta la tomó desprevenida. Nadie se había interesado antes por sus sueños. Sueño con conocer el mundo a través de los libros, con entender por qué las cosas son como son, con criar a Tomás para que sea un hombre bueno, y con pertenecer a algún lugar, realmente pertenecer. Sus palabras quedaron flotando entre ellos, creando un puente invisible que ninguno de los dos había anticipado. Cuando Felipe finalmente la besó, no fue el beso calculado de un hombre cumpliendo un acuerdo. Fue el beso de alguien que descubre, sorprendido, que hay más en juego que un simple heredero. Esa noche en la intimidad de la cama ducal, no fueron un noble y una sirvienta. Fueron simplemente un hombre y una mujer descubriéndose mutuamente, compartiendo vulnerabilidades que habían mantenido ocultas al mundo. Y cuando todo terminó, mientras Clara descansaba junto a él con la cabeza apoyada en su pecho, Felipe supo que algo fundamental había cambiado. Lo que había comenzado como un frío acuerdo de conveniencia se había transformado, en el espacio de una noche, en algo que no se atrevía aún a nombrar. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña dualidad para Clara. Durante el día, continuaba con sus labores habituales, evitando las miradas curiosas de la servidumbre, que comenzaba a notar sus visitas nocturnas a los aposentos ducales. Por las noches, entraba en un mundo diferente, donde las barreras sociales se difuminaban entre conversaciones íntimas y momentos de pasión que la sorprendían por su intensidad. Una noche, mientras Felipe dormía, Clara notó un cofre de madera tallada parcialmente visible bajo el escritorio. La curiosidad pudo más que la prudencia. Lo abrió con cuidado, descubriendo en su interior un fajo de cartas atadas con una cinta negra.
La primera carta, fechada 3 meses antes de la muerte de la duquesa Isabel, estaba firmada por un tal conde de Valdemora y contenía veladas amenazas sobre consecuencias desafortunadas si el duque persistía en investigar ciertas transacciones financieras. La segunda, más explícita, mencionaba que accidentes trágicos ocurren a quienes no saben mantener la boca cerrada. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de Felipe la sobresaltó. Estaba de pie en el umbral de la puerta, con el rostro tenso de ira. Perdóname, balbuceó Clara, dejando caer las cartas. No pretendía espiar mis asuntos privados, buscar información que puedas usar contra mí. La acusación en su voz era cortante como el acero. No, exclamó ella con vehemencia. Jamás haría algo así. Pero estas caras parecen sugerir que alguien quería hacerle daño, a usted o a la duquesa. El rostro de Felipe cambió, la ira dando paso a una fatiga infinita. Se sentó pesadamente en el borde de la cama. El conde de Valdemora y sus asociados estaban desviando fondos de la corona utilizando propiedades del ducado como garantía. Isabel lo descubrió accidentalmente revisando los libros de cuentas. Comenzamos a investigar discretamente, pero alguien debió alertarles. Clara se acercó cautelosamente, sentándose junto a él. ¿Cree que ellos tuvieron algo que ver con la muerte de su esposa? Lo he sospechado durante años, pero nunca pude probarlo. El médico insistió en que fue su condición cardíaca, y sin pruebas concretas, mis acusaciones parecerían las divagaciones de un hombre desesperado por exculparse. Clara tomó una decisión. Se levantó, fue hasta la chimenea y removió los leños casi consumidos. «Hay algo que debo mostrarte», dijo, usando por primera vez el trato informal entre ellos. «Pero necesito regresar a mi habitación para buscarlo». Media hora después, Clara volvía con un pequeño paquete envuelto en lino. Lo desenvolvió con cuidado, revelando el medallón y la carta sellada que su madre le había confiado. «Mi madre me entregó esto antes de morir. Me dijo que mi padre era un noble desterrado por oponerse al rey anterior. Nunca he abierto la carta, esperaba. No sé qué esperaba exactamente». Felipe examinó el medallón con creciente asombro. «Este escudo pertenece a la casa de Mendoza de Santillana, pero la rama principal se extinguió hace décadas, cuando el último heredero fue acusado de traición y sus ojos se abrieron con súbita comprensión. ¿Tu madre se llamaba Elena?» Ahora fue Clara quien se sorprendió. «¿Cómo lo sabes?» «Diego de Mendoza, el hombre desterrado, era primo de mi padre. Antes de partir al exilio, confió a mi padre que había dejado embarazada a una joven llamada Elena, hija de un comerciante de telas. Mi padre intentó localizarla, pero había desaparecido». Con manos temblorosas, Clara rompió el sello de la carta y comenzaron a leerla juntos. Las palabras de su madre confirmaban lo que Felipe acababa de revelar, añadiendo un detalle crucial. El conde de Valdemora había sido uno de los principales instigadores de las falsas acusaciones contra su padre. «El mismo hombre», murmuró Felipe, la incredulidad dando paso a una fría determinación. «El mismo hombre que posiblemente mató a mi esposa destruyó también a tu familia». Clara sintió que las piezas de un rompecabezas invisible encajaban finalmente. «No es coincidencia que terminara sirviendo en tu castillo, ¿verdad? Mi padre debió arreglarlo antes de morir. Siempre se sintió culpable por no haber defendido mejor a Diego». Se miraron con nuevos ojos, reconociendo el hilo invisible que había conectado sus destinos mucho antes de que fueran conscientes. «Hay más», continuó Felipe, dirigiéndose a un compartimento secreto en la pared donde guardaba documentos importantes. «He estado recopilando pruebas contra Valdemora y sus cómplices durante años, pero me faltaba una pieza clave para vincularlo directamente con actividades ilícitas». Extendió varios documentos sobre la cama. Registros de propiedades, transferencias sospechosas, testimonios anónimos. «Con tu linaje confirmado y esta conexión entre nuestras familias, tenemos un motivo más para que Valdemora quisiera silenciar a Isabel y desacreditarme a mí. Si unimos estas pruebas con las cartas amenazantes». Clara completó su pensamiento. «Podríamos no solo limpiar tu nombre, sino también hacer justicia por mi padre y posiblemente por la duquesa Isabel». Esa noche, mientras trabajaban lado a lado organizando documentos y trazando conexiones, algo fundamental cambió entre ellos. Ya no eran simplemente un noble y su sirvienta unidos por un acuerdo de conveniencia. Eran aliados en una causa común, conectados por un pasado compartido y cada vez más
por sentimientos que ninguno de los dos había previsto. Cuando el amanecer comenzó a filtrar su luz por las cortinas de brocado, Clara tomó una decisión. «Te ayudaré a limpiar tu nombre», declaró con firmeza. «Y juntos haremos que el conde de Valdemora y sus cómplices paguen por lo que hicieron a nuestras familias». Felipe tomó su mano y la besó con reverencia. «Eres extraordinaria, Clara Mendoza de Santillana. Mucho más de lo que jamás imaginé cuando te propuse este acuerdo». Lo que ninguno de los dos dijo, pero ambos comenzaban a sentir, era que el lazo que se estaba formando entre ellos iba mucho más allá de la venganza o la justicia. Era algo más profundo, más permanente, algo que ni siquiera el estricto código social de la época podría fácilmente romper. La biblioteca del castillo, un vasto salón de techos altos y estanterías que llegaban hasta el cielo, se convirtió en el refugio secreto de Clara y Felipe. Allí, protegidos por el silencio y la complicidad de los libros antiguos, pasaban horas investigando, planificando y cada vez con mayor frecuencia, simplemente disfrutando de la compañía mutua. Felipe descubrió en Clara una mente ágil y perspicaz que absorbía conocimientos con asombrosa rapidez. Le enseñó historia, literatura, incluso los principios básicos del derecho que regía las propiedades nobiliarias. Ella, a cambio, le mostró una manera diferente de ver el mundo, sin los prejuicios y las restricciones que habían moldeado su educación aristocrática. «Nunca imaginé que encontraría tanto placer en enseñar», confesó Felipe una tarde mientras observaba a Clara estudiar un mapa de las propiedades del ducado. «Mi padre consideraba que compartir conocimiento con los de clase inferior era una forma de debilitar el orden natural». Clara levantó la vista del mapa, una sonrisa irónica en sus labios. «Y sin embargo aquí estamos, conspirando juntos contra ese mismo orden». Fue durante una de estas sesiones cuando Clara comenzó a sentir los primeros síntomas. Un súbito mareo la obligó a apoyarse en la mesa de roble. Felipe acudió de inmediato a su lado, su rostro una máscara de preocupación. «No es nada», aseguró ella, «solo un poco de fatiga». Pero cuando la misma escena se repitió en días sucesivos, acompañada de náuseas matutinas, ambos comprendieron lo que estaba sucediendo. El heredero que habían acordado crear estaba en camino. La noticia, confirmada por el médico personal del duque, trajo consigo una avalancha de emociones contradictorias. Alegría, temor, esperanza, incertidumbre. Felipe, contra todo pronóstico, reaccionó con una felicidad casi infantil. Esa noche, en la privacidad de sus aposentos, colocó una mano temblorosa sobre el vientre aún plano de Clara. «Mi hijo», murmuró con voz quebrada, «nuestro hijo». Fue la primera vez que utilizó ese plural posesivo, un reconocimiento tácito de que lo que había entre ellos había evolucionado mucho más allá del acuerdo inicial. Sin embargo, el mundo exterior no tardó en infiltrarse en su burbuja de felicidad. La noticia del embarazo se extendió rápidamente entre la servidumbre. Las miradas de desprecio hacia Clara se intensificaron. «Ramera con suerte», la llamaban a sus espaldas. «Casa Fortunas». Felipe, percibiendo el cambio en el trato hacia ella, intervino de manera discreta pero efectiva. Despidió a los sirvientes más hostiles y dejó claro que cualquier falta de respeto hacia Clara sería castigada severamente. Ordenó que se preparara una suite en el ala este del castillo, tradicionalmente reservada para familiares de sangre, y dispuso que Clara se trasladara allí. «No puedo protegerte de los rumores», le dijo una noche mientras cenaban juntos frente a la chimenea, «pero puedo asegurarme de que nadie en este castillo olvide que llevas al futuro heredero de Montemayor». Clara apreciaba sus esfuerzos, pero sabía que la verdadera batalla vendría cuando su embarazo fuera anunciado oficialmente a la nobleza local. Felipe había postergado ese momento, concentrado en reunir pruebas contra el conde de Valdemora y sus cómplices. A medida que su vientre crecía, también lo hacía el amor entre ellos. Ya no era solo pasión física o complicidad intelectual. Se había transformado en algo más profundo, más verdadero. En las noches, cuando las defensas caían y las máscaras se abandonaban, se confesaban miedos y esperanzas que nunca habían compartido con nadie más. «A veces temo que todo esto sea un sueño», confesó Clara una noche, acurrucada contra el pecho de Felipe. «Que despierte y vuelva a ser simplemente la sirvienta invisible, y tú el duque inalcanzable». Felipe la estrechó con más fuerza. «Si esto es un sueño, entonces es el primero en muchos años que no deseo que termine».
Mientras tanto, el pequeño Tomás florecía bajo el nuevo régimen. Felipe, cumpliendo su palabra, había asignado un tutor para el niño y ordenado que recibiera los mejores cuidados médicos. El cambio en su salud fue notable. Sus mejillas antes pálidas adquirieron color y sus ojos brillaban con curiosidad y alegría. «El niño te adora», comentó Clara una tarde, observando cómo Felipe enseñaba a Tomás a montar su primer pony en el patio interior del castillo. «Y yo a él», respondió con sencillez. «Me recuerda a mí mismo a su edad, antes de que las obligaciones del título me aplastaran». Fue en ese momento, viendo la gentileza con que trataba a un niño que no era de su sangre, cuando Clara supo con certeza que se había enamorado completamente de este hombre complejo y atormentado. Un amor imposible según las normas sociales, pero que había florecido contra todo pronóstico en el terreno improbable de un acuerdo pragmático. Lo que ninguno de los dos sospechaba era que, mientras ellos construían su frágil felicidad dentro de los muros del castillo, fuerzas oscuras se movilizaban en el exterior. El conde de Valdemora había recibido informes sobre el embarazo de Clara y la inusual devoción del duque hacia ella, información que planeaba utilizar para destruir definitivamente a Felipe de Montemayor y, de paso, a la mujer que portaba a su heredero. El gran salón del castillo de Albarracín, cerrado durante años tras la muerte de la duquesa Isabel, había sido reabierto y preparado para la ocasión. Candelabros de plata pulida iluminaban las antiguas paredes de piedra, y los estandartes con el escudo de los Montemayor colgaban majestuosos del techo abovedado. Era la primera recepción formal que el duque ofrecía en 5 años, y el motivo no podía ser más controvertido. La presentación oficial de Clara, embarazada de 8 meses como la madre del futuro heredero. Clara, ataviada con un vestido de terciopelo verde esmeralda que realzaba su avanzada gestación, permanecía junto a Felipe al pie de la escalera principal, recibiendo a los invitados. Su rostro mantenía una serenidad que contrastaba con el tumulto interior que sentía. Cada noble que besaba su mano lo hacía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Cada dama que hacía una reverencia murmuraba comentarios mordaces apenas daba la espalda. La sirvienta que ascendió de categoría escuchó decir a la marquesa de Fuensanta: «¿Quién sabe cuántos lechos calentó antes de llegar al del duque?» Felipe, percibiendo su tensión, apretó suavemente su mano. «Valor, mi amor», susurró para que solo ella pudiera oírlo. «Esta noche es solo el primer paso». El ambiente se tensó aún más con la llegada del conde de Valdemora, un hombre corpulento de unos 60 años, con ojos pequeños y astutos como los de un depredador. Besó la mano de Clara con una sonrisa que le provocó escalofríos. «¡Qué inesperada sorpresa, excelencia!», dijo dirigiéndose a Felipe. «La servidumbre comenta que la señorita tiene un talento especial para cuidar de los enfermos. Veo que sus cuidados han sido extraordinariamente efectivos». Felipe mantuvo la compostura, aunque Clara pudo sentir cómo se tensaban los músculos de su brazo. «La señorita Mendoza posee muchos talentos, conde, algunos de los cuales tendrá el placer de descubrir esta noche». La cena transcurrió en un ambiente de cortesía forzada. Clara, sentada a la derecha de Felipe en la cabecera de la mesa, soportó con dignidad las miradas de desprecio y los cuchicheos apenas disimulados. Cuando llegó el momento de los brindis, Felipe se puso de pie, imponiendo silencio con su presencia. «Agradezco a todos su presencia esta noche», comenzó con voz firme. «Después de años de reclusión, he decidido que es tiempo de mirar hacia el futuro. Un futuro que incluye a un heredero para el ducado de Albarracín». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los presentes. «Algunos de ustedes se preguntarán por qué he elegido a la señorita Mendoza como madre de mi hijo. La respuesta es simple, porque en ella he encontrado la inteligencia, la fortaleza y la nobleza de espíritu que deseo para mi descendencia». Un murmullo recorrió la mesa. Felipe levantó su copa. «Les pido que brinden conmigo por Clara Mendoza, quien en breve dará a luz al próximo duque de Albarracín, y a quien tengo el honor de anunciar como mi futura esposa». La declaración cayó como una bomba. Nadie había esperado un anuncio de matrimonio. Clara misma miró a Felipe con asombro, pues nunca habían discutido formalizar su relación de esa manera. La condesa Victoria, esposa de Valdemora y conocida por su lengua viperina, fue la primera en romper el silencio. «Qué conmovedor, excelencia. Aunque me pregunto si la nobleza española está preparada para aceptar a una sirvienta como duquesa».
especialmente una cuyo linaje es tan nebuloso. Felipe sonrió con frialdad. El linaje de la señorita Mendoza podría sorprender la condesa. De hecho, tengo entendido que su difunto padre conoció bien al padre de Clara. El rostro de la condesa palideció ligeramente, pero se recuperó con rapidez. ¡Qué interesante! Quizás deberíamos discutir estos fascinantes descubrimientos genealógicos en privado, Excelencia. Tengo cierta información que podría resultarle reveladora. La amenaza apenas velada flotó en el aire. Clara sintió un súbito dolor punzante en el vientre y se llevó una mano al abdomen. Felipe lo notó inmediatamente. «¿Te encuentras bien?», susurró con preocupación. Solo una punzada, le tranquilizó ella. «El bebé está inquieto esta noche». La cena concluyó con una tensión palpable. Mientras los invitados se dispersaban por el salón para el baile, la condesa Victoria se acercó a Clara, quien descansaba en un sillón apartado. «Qué conmovedor espectáculo has montado, querida», dijo con falsa dulzura, «pero no te hagas ilusiones. Conozco tu secreto, y cuando mi esposo lo revele, ni siquiera el amor del duque podrá salvarte». Antes de que Clara pudiera responder, la condesa se alejó con un frufrú de sedas caras. Felipe, que había estado observando la escena desde lejos, se acercó rápidamente. «¿Qué te ha dicho?», preguntó con urgencia. Clara le repitió las palabras de la condesa, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de ella. «Felipe, creo que saben algo que podría separarnos». Él tomó sus manos entre las suyas. «Nada ni nadie podrá separarnos, te lo juro. Hemos reunido suficientes pruebas contra Valdemora. Mañana mismo las enviaré al Consejo Real». Pero el destino tenía otros planes. Esa misma noche, mientras los últimos invitados se retiraban, Clara sintió que un líquido cálido corría por sus piernas. Su rostro palideció de terror. Felipe susurró con voz temblorosa: «El bebé viene antes de tiempo». La lluvia azotaba los ventanales del castillo como presagio de la tormenta que se desataba en su interior. Los gritos de Clara resonaban por los pasillos mientras las comadronas y el médico trabajaban frenéticamente en la habitación principal. El parto se había complicado. El bebé venía en posición invertida y Clara perdía sangre rápidamente. Felipe, a quien habían obligado a esperar fuera, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Cada grito de dolor era como una daga en su corazón. El pequeño Tomás, sentado en un rincón, observaba con ojos asustados al hombre que se había convertido en una figura paterna para él. «¿Va a morir Clara?», preguntó el niño con la brutal honestidad de la infancia. Felipe se detuvo en seco, confrontado con su mayor temor expresado en voz alta. Se arrodilló frente al pequeño, luchando por mantener la compostura. «No, Tomás, Clara es fuerte, más fuerte que cualquiera de nosotros. Ella y el bebé estarán bien». Pero cuando el médico salió de la habitación con el rostro sombrío y las manos manchadas de sangre, Felipe sintió que el mundo se detenía. «La situación es crítica, Excelencia», informó el doctor con voz grave. «Hemos conseguido extraer al niño, un varón saludable, pero la madre ha perdido mucha sangre. He hecho todo lo posible, pero...». «Haga más que lo posible», rugió Felipe agarrando al médico por las solapas. «Sálvela. Utilice cualquier método, cualquier remedio. Le pagaré lo que sea necesario». El médico, acostumbrado a tratar con la nobleza, mantuvo la calma. «Hay un procedimiento experimental, Excelencia. Arriesgado, pero podría funcionar. Necesitaré su autorización. La tiene. Haga lo que sea necesario». Mientras el médico regresaba a la habitación, Felipe se dejó caer en una silla, el peso de la situación aplastándolo por completo. Por primera vez en años, desde la muerte de su esposa, las lágrimas corrían libremente por su rostro. «No puedo perderla», murmuró para sí mismo. «No ahora que finalmente he encontrado el amor verdadero». Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. El castillo entero parecía contener la respiración, esperando noticias. Finalmente, pasada la medianoche, el médico emergió nuevamente, esta vez con una leve sonrisa de alivio. «Ha funcionado, Excelencia. La señorita Mendoza está estable, débil, pero fuera de peligro inmediato». Felipe sintió que las piernas le fallaban por el alivio. «Puedo verla. ¿Y al niño?». «Privmant. Ambos necesitan descanso». Clara yacía pálida como la muerte entre las sábanas blancas, pero sus ojos se iluminaron cuando vio entrar a Felipe. A su lado, en una pequeña cuna improvisada, dormía un bebé de cabello oscuro, perfecto en su diminuta existencia. Felipe se acercó con reverencia,
tomando primero la mano de Clara y besándola con devoción. Pensé que te perdía, susurró con voz quebrada. Ella intentó sonreír, aunque el esfuerzo era visible. No me iré a ninguna parte. Tenemos mucho por hacer aún. Felipe miró entonces a su hijo, maravillándose ante el milagro de la nueva vida. Es perfecto, murmuró, acariciando con un dedo la mejilla del recién nacido. Como su madre. Fernando, dijo Clara débilmente. Quiero llamarlo Fernando, como tu padre. Felipe asintió, incapaz de hablar por la emoción. En ese momento, arrodillado junto a la cama donde descansaban las dos personas que habían devuelto el sentido a su vida, hizo algo que no había hecho desde niño. Rezó con fervor, agradeciendo por el regalo que se le había concedido y prometiendo protegerlos con su vida si fuera necesario. El momento de paz fue bruscamente interrumpido por la entrada del mayordomo, visiblemente alterado. Excelencia, perdone la intrusión, dijo con voz tensa, pero el conde de Valdemora y la Guardia Real están en la entrada principal. Exigen verlo de inmediato. Felipe sintió que la sangre se le helaba en las venas. La Guardia Real. ¿Con qué autoridad? Traen una orden firmada por el rey, Excelencia. Acusan a la señorita Mendoza de impostura y fraude, y a usted de complicidad. Clara intentó incorporarse, el pánico visible en sus ojos. Felipe, los documentos. Nuestras pruebas contra Valdemora. Están a salvo, la tranquilizó él, aunque su mente trabajaba frenéticamente evaluando opciones. Descansa, me ocuparé de esto. Besó su frente y la del bebé. Luego se irguió con toda la dignidad de su linaje. Dígales que los recibiré en el estudio en 10 minutos. Y envíe a alguien a buscar al notario real que vive en el pueblo. Que venga inmediatamente. Mientras se dirigía a enfrentar a sus enemigos, Felipe sabía que había llegado el momento decisivo. La trampa que Valdemora había preparado parecía perfecta. Atacar cuando ellos estaban más vulnerables, utilizar la autoridad real para dar legitimidad a sus acusaciones. Pero el conde había cometido un error fatal: subestimar hasta dónde llegaría Felipe para proteger a su nueva familia. En el estudio, frente a los documentos que podrían salvarlos o condenarlos, Felipe tomó una decisión. Esta vez no sería él quien perdiera lo que amaba. Esta vez lucharía con todas las armas a su disposición. Y mientras la lluvia continuaba azotando los ventanales del castillo, la batalla por el futuro de los Montemayor estaba a punto de comenzar. El estudio del duque, normalmente un santuario de tranquilidad, se había convertido en un campo de batalla verbal. El conde de Valdemora, flanqueado por 2 guardias reales, sostenía un pergamino sellado con el emblema real mientras su rostro mostraba una sonrisa de triunfo apenas disimulada. «Es una situación lamentable, Excelencia», dijo con falsa compasión. «Engañado por una impostora que se hace pasar por descendiente de la noble casa de Mendoza de Santillana. El rey está profundamente preocupado por la legitimidad del heredero recién nacido». Felipe, sentado tras su escritorio con una calma que sorprendió a todos, incluso a sí mismo, observaba al conde como quien estudia a un insecto particularmente desagradable. «Es curioso, conde, que su interés por la genealogía de la señorita Mendoza surja precisamente ahora, cuando estábamos a punto de presentar ciertas pruebas al Consejo Real». Valdemora palideció ligeramente, pero se recuperó con rapidez. «No sé a qué prueba se refiere, pero tengo aquí documentos que demuestran que la verdadera línea de Mendoza de Santillana se extinguió completamente. Esta mujer es una oportunista que ha aprovechado su vulnerabilidad emocional». En ese momento, la puerta del estudio se abrió para dar paso a una figura inesperada. Martín, un anciano que había servido como jardinero en el castillo durante décadas. Caminaba apoyado en un bastón, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Mis disculpas por la interrupción, Excelencia», dijo el anciano con voz temblorosa pero firme. «Pero cuando supe que el conde estaba aquí, sentí que era el momento de hablar». Valdemora miró al anciano con desdén. «¿Qué significa esto, Montemayor? ¿Un sirviente interrumpiendo asuntos oficiales?» Felipe hizo un gesto para que Martín continuara. El anciano se irguió tanto como su encorvada espalda le permitía. «Yo estaba aquí la noche que murió la duquesa Isabel», declaró. «Vi al conde salir de sus aposentos poco antes de que se encontrara su cuerpo. Llevaba guantes, aunque era verano, y parecía nervioso». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Los guardias reales intercambiaron miradas de confusión. «Esto es absurdo», exclamó Valdemora,
aunque un tic nervioso había aparecido en su ojo izquierdo. Las divagaciones de un viejo senil. La duquesa murió por causas naturales, el médico lo confirmó. El mismo médico que casualmente recibió una generosa donación para su hospital poco después, intervino una nueva voz. Todos se volvieron hacia la puerta, donde Clara, pálida pero determinada, se apoyaba en el marco. A pesar de su debilidad física, su presencia irradiaba una fuerza interior inquebrantable. «No deberías estar levantada», dijo Felipe, acudiendo inmediatamente a su lado para sostenerla. «Tenía que estar aquí», respondió ella, mirando directamente a Valdemora, «para enfrentar al hombre que destruyó a mi padre y que intentó hacer lo mismo con el hombre que amo». Felipe la condujo hasta un sillón cercano y luego se dirigió a su escritorio, de donde extrajo un cofre de hierro. Lo abrió con una pequeña llave que llevaba al cuello y sacó un fajo de documentos. «Tenemos las pruebas, conde. Cartas firmadas por usted amenazando a la duquesa Isabel cuando descubrió sus desfalcos. Testimonios de comerciantes que fueron presionados para participar en sus esquemas fraudulentos. Y esto». Extrajo un documento antiguo, cuidadosamente preservado. El certificado de matrimonio entre Diego de Mendoza y Elena Velasco, celebrado en secreto antes de su destierro, y el acta de nacimiento de su hija, Clara Mendoza de Santillana, legítima heredera de la casa. Los guardias reales, cada vez más incómodos, miraban alternativamente a Felipe y al conde, cuyo rostro había adquirido un tono ceniciento. «Esto es una fabricación», balbuceó Valdemora, aunque la convicción había abandonado su voz. En ese momento, el notario real entró apresuradamente, seguido por el capitán de la Guardia del Pueblo. El notario, tras examinar los documentos presentados por Felipe, confirmó su autenticidad con visible sorpresa. «Los sellos y las firmas son genuinos, Excelencia. Según estos documentos, la señorita Clara es efectivamente la última descendiente de la casa Mendoza de Santillana». El capitán, por su parte, se acercó al conde con expresión grave. «Conde de Valdemora, en nombre del rey, queda usted bajo arresto por falsificación de documentos reales, fraude fiscal y sospecha de asesinato de la duquesa Isabel de Montemayor». Valdemora, viendo derrumbarse su mundo, intentó un último recurso desesperado. Sacó una daga oculta en su manga y se abalanzó hacia Clara. Felipe, anticipando el movimiento, se interpuso, recibiendo un corte superficial en el brazo antes de que los guardias redujeran al conde. Mientras se llevaban a Valdemora, que gritaba amenazas e insultos, Clara se acercó a Felipe, examinando preocupada su herida. «Es solo un rasguño», la tranquilizó él, abrazándola con fuerza. «Se acabó, mi amor. Finalmente se acabó». El notario real, visiblemente impresionado por los acontecimientos, se aclaró la garganta. «Excelencia, dadas las circunstancias y la legitimidad confirmada de la señorita Mendoza, no existe impedimento legal para su matrimonio. De hecho, sería lo más apropiado para asegurar la posición del heredero». Felipe miró a Clara, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella sonrió, las lágrimas de alivio y felicidad mezclándose en sus mejillas. «Siempre supe que pertenecía a algún lugar», susurró. «Resulta que ese lugar es a tu lado». La capilla del castillo, abandonada durante años, resplandecía bajo la luz de cientos de velas. Los vitrales, cuidadosamente restaurados para la ocasión, filtraban la luz del amanecer, creando un caleidoscopio de colores que danzaban sobre los muros de piedra. Guirnaldas de flores blancas y azules, los colores de las casas Montemayor y Mendoza, adornaban cada columna y banco. Clara avanzaba por el pasillo central con paso firme, aunque su corazón latía desbocado. Su vestido de seda marfil, sencillo pero elegante, contrastaba con la magnificencia de la tiara familiar de los Mendoza, que Felipe había recuperado de las bóvedas reales. En sus brazos llevaba a Fernando, de apenas 3 meses, vestido con un traje de bautizo que había pertenecido a generaciones de Montemayor. Felipe la esperaba junto al altar, su rostro iluminado por una felicidad que muchos creían que nunca volvería a experimentar. A su lado el pequeño Tomás, convertido oficialmente en su pupilo, sostenía los anillos con solemnidad infantil. La ceremonia fue íntima pero significativa. Además de la servidumbre del castillo, asistieron representantes de las principales casas nobles, muchos de los cuales habían reconsiderado su postura hacia el duque tras la caída en desgracia del conde de Valdemora. También estaban presentes campesinos y comerciantes del pueblo,
en un gesto sin precedentes que reflejaba la nueva visión que Clara y Felipe compartían para el ducado. Por el poder que me confiere la corona y la Santa Madre Iglesia, os declaro marido y mujer, duque y duquesa de Albarracín, proclamó el obispo, quien había viajado desde Madrid, especialmente para la ocasión. Cuando Felipe besó a Clara, un espontáneo aplauso recorrió la capilla, rompiendo el protocolo, pero capturando perfectamente el espíritu de renovación que impregnaba el castillo. La recepción posterior, celebrada en los jardines restaurados, fue una celebración de la vida y el renacimiento. Felipe, con su hijo en brazos, se dirigió a los invitados con una emoción que pocos le habían visto mostrar jamás. Durante años viví en las sombras, consumido por la amargura y el aislamiento. Creí que mi destino era la soledad y que el legado de los Montemayor terminaría conmigo. Pero el destino, o quizás algo más poderoso, tenía otros planes. Miró a Clara con adoración antes de continuar. En Clara no solo encontré a la madre de mi heredero, sino a mi igual, mi compañera, mi luz en la oscuridad. Juntos, hemos decidido que el ducado de Albarracín será un lugar donde el mérito valga más que el nacimiento, donde la justicia prevalezca sobre el privilegio. Anunció entonces una serie de reformas que dejaron atónitos a muchos de los nobles presentes. La creación de escuelas gratuitas para los niños del ducado, la reducción de impuestos a los campesinos, la apertura de la biblioteca del castillo para estudiosos sin importar su origen social. Mientras los invitados se dispersaban para disfrutar del banquete, Clara y Felipe se retiraron momentáneamente a su rincón favorito del jardín, un pequeño cenador rodeado de rosas blancas. ¿Crees que funcionará?, preguntó ella, refiriéndose a sus ambiciosos planes. Estamos desafiando siglos de tradición. Felipe tomó su mano, besando suavemente la alianza que ahora brillaba en su dedo. No será fácil. Habrá resistencia, críticas, incluso amenazas. Pero si hemos superado todo lo que nos ha enfrentado hasta ahora, podemos superar cualquier cosa. Clara sonrió, observando a Tomás que jugaba alegremente con otros niños mientras una nodriza vigilaba al pequeño Fernando. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo cuando acepté tu propuesta aquella noche. ¿Te arrepientes?, preguntó él, un destello de vulnerabilidad en su mirada. Ni por un segundo, respondió ella con firmeza. Aunque empezamos con un acuerdo nacido de la necesidad, hemos construido algo mucho más valioso, una familia basada en el amor y el respeto mutuo. Felipe la atrajo hacia sí, besándola con una ternura que contrastaba con la pasión que aún ardía entre ellos. Te prometo que cada día intentaré ser digno del regalo que me has dado, una segunda oportunidad para vivir, para amar, para dejar un legado del que nuestros hijos puedan estar orgullosos. Mientras regresaban a la celebración, donde nobles y campesinos compartían mesa en una imagen impensable apenas unos meses atrás, Clara supo que habían iniciado algo más grande que ellos mismos. Un cambio que, como las ondas en un estanque, se extendería mucho más allá de los muros del castillo de Albarracín. Y así, bajo el sol radiante de un nuevo día, el duque Felipe de Montemayor y su esposa Clara Mendoza de Santillana comenzaron a escribir un nuevo capítulo en la historia de su linaje. Un capítulo donde el amor había triunfado sobre el deber, donde las barreras sociales habían caído ante la fuerza de dos corazones destinados a encontrarse, y donde un acuerdo que comenzó en la oscuridad había florecido en la luz de un amor verdadero y duradero.